El sol castigaba sin piedad el árido paisaje de Dust Hollow, un pequeño asentamiento en el territorio de Nuevo México. Corría el año 1863, y la guerra civil que desgarraba al país parecía un eco lejano en aquellas tierras olvidadas por Dios, donde la verdadera batalla era contra la naturaleza implacable y las tensiones entre colonos y nativos. Martha Wilson se secó el sudor de la frente mientras contemplaba el horizonte desde el porche de su modesta cabaña. A sus 19 años, había aprendido a sobrevivir en aquel entorno hostil junto a su padre, John Wilson, un viudo terco y trabajador que había decidido probar suerte en el oeste tras perder a su esposa por tuberculosis en Pensilvania. «Martha, necesito que vayas al pozo por más agua», gritó John desde el interior de la cabaña. «El ganado está sediento y aún tenemos que regar las pocas plantas que nos quedan». «Sí, padre», respondió Martha, recogiendo 2 cubos de madera. El pozo comunal se encontraba a unos 15 minutos de caminata. Martha ajustó su sombrero de paja para protegerse del sol inclemente y emprendió el camino, observando cómo el polvo se levantaba con cada una de sus pisadas. El paisaje era desolador: tierra agrietada, arbustos resecos y, a lo lejos, las montañas que parecían vigilar con indiferencia el sufrimiento de quienes osaban habitar aquellas tierras. Dust Hollow no era más que un puñado de cabañas dispersas, una pequeña tienda general administrada por el señor Brown, un hombre de negocios astuto y sin escrúpulos, y un salón donde los vaqueros y mineros ahogaban sus penas en whisky barato. La comunidad vivía en constante tensión, no solo por la dureza del clima, sino también por los rumores de incursiones apaches. Al llegar al pozo, Martha notó algo inusual. Detrás de unas rocas, parcialmente oculto, yacía un joven. Por su vestimenta y rasgos, supo inmediatamente que era apache. El muchacho, que no tendría más de 17 años, parecía estar sufriendo de deshidratación severa. Sus labios estaban agrietados y su respiración era superficial. Martha miró a su alrededor. No había nadie más en las cercanías. Sabía perfectamente lo que su padre y los demás colonos pensaban de los apaches. Eran el enemigo, salvajes que atacaban granjas y mataban a inocentes. Pero frente a ella no había un guerrero temible, sino un muchacho moribundo. Sin pensarlo 2 veces, llenó uno de sus cubos y se acercó al joven. Al principio, él intentó alejarse, temeroso, pero estaba demasiado débil para moverse. «No te haré daño», dijo Martha en un tono suave, ofreciéndole el agua. El joven la miró con desconfianza, pero la sed pudo más. Bebió con desesperación, derramando parte del agua por su barbilla. «Gracias», murmuró en un inglés rudimentario. «¿Cómo te llamas?», preguntó Martha. «Tiva», respondió él después de un momento de duda. «Yo soy Martha. ¿Qué te pasó? ¿Estás solo?». Tiva asintió lentamente. «Me separé de mi grupo. 3 días sin agua». Martha sabía que debía regresar pronto, o su padre se preocuparía, pero no podía dejar al joven en ese estado. «Espera aquí», le dijo, y procedió a llenar el segundo cubo. «Te traeré algo de comer más tarde». Tiva la observó con una mezcla de gratitud y recelo. Martha entendía su desconfianza. Después de todo, los hombres blancos habían traído muerte y sufrimiento a su pueblo. Cuando regresó a casa, John estaba reparando una cerca. Martha le entregó el agua sin mencionar su encuentro. Sabía que su padre nunca aprobaría lo que había hecho. Esa noche, mientras John dormía, Martha envolvió un trozo de pan, algo de carne seca y una cantimplora con agua en un paño. Salió sigilosamente de la cabaña y se dirigió al pozo bajo la luz plateada de la luna. Para su sorpresa, Tiva seguía allí, acurrucado entre las rocas. Al verla, se incorporó rápidamente, como si estuviera listo para huir. «Te traje comida», dijo Martha, ofreciéndole el paquete. Tiva aceptó el regalo con cautela. Mientras comía, Martha se sentó a una distancia prudente. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente Tiva. «Porque necesitabas ayuda», respondió ella con sencillez. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino cargado de preguntas no formuladas. Martha sabía que estaba cruzando una línea invisible, una frontera más peligrosa que la que separaba los territorios. «Mañana debo reunirme con mi pueblo», dijo Tiva. «Estarán buscándome. ¿Estarás bien para viajar?».
Tiva asintió. Gracias a ti, sí. Marta se levantó sacudiéndose el polvo de su vestido. Debo volver antes de que mi padre note mi ausencia. Tiva la miró intensamente. Los tuyos y los míos son enemigos, pero tú has sido amable. No lo olvidaré. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que Tiva pronunció esas palabras, como si fueran tanto una promesa como una advertencia. Adiós, Tiva, dijo, y se alejó hacia su cabaña, consciente de que acababa de alterar el curso de su destino de maneras que aún no podía comprender. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado, no podía imaginar que ese simple acto de compasión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida en Dust Hollow. La mañana siguiente amaneció con una calma inusual. Martha se despertó antes del alba, como era su costumbre, y comenzó a preparar el desayuno. Su mente seguía repasando el encuentro con Tiva, preguntándose si habría logrado reunirse con su gente o si aún vagaba solo por el desierto. John entró en la cocina frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días, hija. Hoy tenemos mucho trabajo. El señor Brown me dijo que llegará un cargamento de suministros y necesitará ayuda para descargarlo. ¿Irás al pueblo?», preguntó Marta sirviendo café caliente en una taza desportillada. «Sí, y tú vendrás conmigo. No quiero dejarte sola con esos salvajes merodeando por la zona». Marta sintió una punzada de culpa. Si su padre supiera lo que había hecho la noche anterior. Después del desayuno, ambos subieron a la carreta y se dirigieron hacia el centro de Dust Hollow. El camino estaba sorprendentemente vacío. Normalmente a esa hora ya se veían algunos vecinos trabajando en sus tierras o dirigiéndose también al pueblo. Al llegar a la tienda del señor Brown, encontraron la puerta cerrada. John frunció el ceño. «Qué extraño. Brown nunca cierra, ni siquiera en domingo». Se acercaron al salón que también estaba cerrado. Un silencio sepulcral envolvía el lugar. No se oía el habitual murmullo de conversaciones, ni el sonido del piano desafinado, ni las risas de los parroquianos. «Algo no está bien», murmuró John, y Martha pudo notar la preocupación en su voz. Decidieron visitar la casa de los Peterson, una familia que vivía en las afueras del pueblo. Al llegar, encontraron la puerta entreabierta. John llamó varias veces, pero nadie respondió. «Quédate aquí», ordenó a Martha mientras sacaba su revólver y entraba cautelosamente en la casa. Minutos después, salió con el rostro pálido. «No hay nadie. La comida está en la mesa, como si hubieran estado a punto de desayunar y simplemente se esfumaran». Un escalofrío recorrió la espalda de Martha. Visitaron 3 casas más, con idéntico resultado. No había señales de lucha, ni sangre, ni cuerpos. Era como si todos los habitantes de Dust Hollow hubieran desaparecido en medio de sus actividades cotidianas. «Debemos ir a buscar al sheriff en el condado vecino», dijo John con la voz temblorosa. «Esto no es normal». Mientras regresaban a la carreta, Martha notó algo en el polvo, huellas de mocasines. Muchas huellas. Un pensamiento terrible cruzó su mente. ¿Y si Tiva no había sido un joven perdido y deshidratado? ¿Y si había sido un explorador enviado para reconocer el terreno antes de un ataque? «Padre», dijo con voz quebrada, «creo que sé lo que pasó». John la miró, expectante. «Ayer», comenzó Martha, pero fue interrumpida por el sonido de cascos de caballos. Un grupo de 5 jinetes se acercaba desde el este. John empujó a Martha detrás de él, apuntando con su revólver. «¡Alto ahí!», gritó. Los jinetes se detuvieron a unos metros. Eran soldados del ejército de la Unión, liderados por un teniente de aspecto severo. «Bajen las armas, somos del ejército», dijo el oficial. «Soy el teniente James Cooper. Estamos patrullando la zona tras recibir informes de actividad apache». John bajó su arma, visiblemente aliviado. «Gracias a Dios. Todo el pueblo ha desaparecido. No hay rastros de nadie». El teniente Cooper intercambió miradas con sus hombres. «¿Cuándo ocurrió esto?» «No estamos seguros. Anoche todo parecía normal. Esta mañana, al venir al pueblo, encontramos todo abandonado». Cooper desmontó y se acercó a examinar las huellas que Martha había notado. «Apaches, sin duda», murmuró, «y muchos de ellos». Martha sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Había sido ella la responsable indirecta de lo que había ocurrido? ¿Su acto de compasión había llevado a la desaparición de todo un pueblo?
¿Creen que los hayan tomado como prisioneros?, preguntó John, con un hilo de esperanza en su voz. Cooper negó con la cabeza. Los apaches no suelen tomar tantos prisioneros. Esto es inusual. Uno de los soldados se acercó al teniente y le susurró algo al oído. Cooper asintió gravemente. Señor Wilson, necesitamos que usted y su hija vengan con nosotros al fuerte. No es seguro que permanezcan aquí. Pero nuestro hogar, nuestras pertenencias, protestó John. Pueden llevar lo esencial. Enviaremos una patrulla más grande para investigar lo sucedido, pero por ahora su seguridad es nuestra prioridad. Martha y John regresaron a su cabaña escoltados por 2 soldados. Mientras recogían algunas pertenencias, Martha no podía dejar de pensar en Tiva. ¿Había sido todo una elaborada trampa? ¿O era simplemente una terrible coincidencia? Cuando estaban a punto de partir, Martha notó algo en el porche de la cabaña, una pequeña figura tallada en madera, representando un águila. Nunca antes había visto ese objeto. Lo recogió discretamente y lo guardó en su bolsillo, sintiendo que de alguna manera estaba conectado con los eventos recientes. El viaje al fuerte transcurrió en un silencio tenso. Martha observaba el paisaje familiar convertirse en algo amenazante y desconocido. Las sombras parecían más oscuras, el viento más frío, y cada roca podía ocultar a un guerrero apache esperando para atacar. Al llegar al fuerte Buchanan, fueron recibidos por el comandante, un hombre de mediana edad con un espeso bigote canoso. «Bienvenidos al fuerte», dijo con tono formal. «Lamento las circunstancias de su llegada. Les asignaremos un alojamiento temporal mientras investigamos lo sucedido en Dust Hollow. ¿Cree que encontrarán a los desaparecidos?», preguntó John. El comandante intercambió una mirada con el teniente Cooper antes de responder. «Haremos todo lo posible, señor Wilson, pero deben prepararse para cualquier eventualidad». Esa noche, en la pequeña habitación que les habían asignado, Martha sacó la figura de madera y la examinó a la luz de una vela. Estaba finamente tallada, con detalles intrincados en las plumas del águila. Al darle la vuelta, notó algo grabado en la base, un símbolo que no reconocía. «¿Qué tienes ahí?», preguntó John, acercándose. Martha ocultó rápidamente la figura. «Nada, solo un amuleto de la suerte que tenía guardado». John la miró con sospecha, pero no insistió. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. «¿Qué vamos a hacer ahora, Martha? Todo lo que construimos». Martha se sentó junto a su padre y apoyó la cabeza en su hombro. «Estaremos bien, padre. Somos fuertes». Pero mientras pronunciaba esas palabras de consuelo, Martha no podía evitar sentir que una sombra se cernía sobre ellos, una sombra que había invocado con su propio acto de bondad. Y en algún lugar del vasto desierto, Tiva y su pueblo guardaban el secreto de lo que realmente había ocurrido en Dust Hollow. El fuerte Buchanan bullía de actividad. Soldados marchaban de un lado a otro, carretas cargadas de suministros entraban y salían, y el constante martilleo de los herreros creaba una cacofonía que Martha encontraba a la vez fascinante y perturbadora. 3 días habían pasado desde su llegada, y aún no tenían noticias sobre los desaparecidos de Dust Hollow. John se había ofrecido como voluntario para acompañar a las patrullas de búsqueda, ansioso por hacer algo útil y quizás encontrar respuestas. Martha, por su parte, había sido asignada a la cocina del fuerte, donde ayudaba a preparar comidas para los soldados bajo la supervisión de una mujer mayor llamada señora Ramírez, una viuda mexicana que llevaba décadas trabajando en el fuerte. «Tienes buenas manos para la cocina, niña», comentó la señora Ramírez mientras Martha amasaba pan. «Es una lástima lo que pasó en tu pueblo. He vivido en esta frontera toda mi vida y nunca había oído algo así». Martha asintió en silencio. No había compartido con nadie su encuentro con Tiva, ni la figura de madera que ahora llevaba escondida en un bolsillo secreto de su vestido. La culpa la carcomía por dentro, pero el miedo a las consecuencias era aún mayor. «¿Cree que los apaches se llevaron a todos?», preguntó Martha, intentando sonar casual. La señora Ramírez dejó de picar verduras y miró a Martha con ojos entrecerrados. «Los apaches hacen muchas cosas, niña. Atacan, matan, a veces toman cautivos. Pero llevarse a todo un pueblo sin dejar rastro de sangre o lucha», negó con la cabeza. «No, hay algo más en esta historia». Martha estaba a punto de hacer otra pregunta
cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Era el teniente Cooper, con el rostro tenso. «Señorita Wilson, necesito hablar con usted. En privado». Marta sintió que su corazón se aceleraba. ¿Habían descubierto algo? ¿Sabían de su encuentro con Tiva? Siguió al teniente hasta una pequeña oficina. En el interior, sentado tras un escritorio, estaba el comandante del fuerte. A su lado, para sorpresa de Marta, se encontraba el señor Brown, el comerciante de Dust Hollow. «Señor Brown», exclamó Marta, «está vivo. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó con los demás?» Brown parecía agotado, con la ropa sucia y rasgada y una expresión de terror en los ojos. «Señorita Wilson», dijo el comandante, «el señor Brown apareció esta mañana en las afueras del fuerte. Dice que logró escapar de los apaches. Que ha contado una historia inquietante». Marta se sentó lentamente, sintiendo que las piernas le fallaban. «¿Qué historia?» Brown la miró directamente, con una mezcla de acusación y miedo. «Los vi, Marta. Te vi dándole agua a ese apache en el pozo. Te vi llevándole comida por la noche». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Marta sentía que no podía respirar. Yo solo... ¿Es eso cierto, señorita Wilson?», preguntó el comandante con voz severa. Marta asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos. Estaba muriendo de sed. Solo le di agua y algo de comida. No pensé... «¡No pensaste!», estalló Brown. «Por tu culpa, todo el pueblo ha desaparecido. Ese salvaje debe haber informado a su tribu sobre nuestras defensas, nuestras rutinas». «¿Qué pasó exactamente, señor Brown?», intervino el teniente Cooper. «¿Cómo escapó?». Brown se pasó una mano temblorosa por el rostro. «Estaba en mi almacén haciendo inventario antes de abrir la tienda. Oí gritos afuera. Cuando me asomé vi a docenas de apaches entrando al pueblo. No venían gritando como en un ataque normal. Eran silenciosos, metódicos. Cerraron todas las salidas y luego, casa por casa, fueron sacando a la gente». «¿Los mataron?», preguntó Marta con voz quebrada. «No», respondió Brown, y eso era quizás lo más perturbador. Los ataban y los subían a caballos o carretas. Nadie opuso resistencia. Era como si estuvieran en trance. «¿En trance?», el comandante frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». «No lo sé explicar. Nadie gritaba, nadie luchaba. Solo obedecían. Logré esconderme en un compartimento secreto que tengo en mi almacén. Pasé allí todo el día, hasta que estuve seguro de que se habían ido. Luego caminé hasta aquí». Marta recordó la figura de madera. La sacó lentamente de su bolsillo. «Encontré esto en el porche de nuestra cabaña, después de la desaparición». El comandante tomó la figura y la examinó. «Es un símbolo apache, sin duda, pero no reconozco su significado específico». «Yo sí», dijo una voz desde la puerta. Todos se giraron. Era la señora Ramírez, que había estado escuchando la conversación. «Perdonen la intrusión, pero cuando oí lo que estaban discutiendo...». Se acercó y tomó la figura. «Este es el símbolo de los que caminan entre mundos. Es una antigua secta apache, casi olvidada. Se dice que poseen conocimientos místicos, que pueden controlar la mente de sus enemigos. Esos son supersticiones», dijo el teniente Cooper con desdén. «Quizás», respondió la señora Ramírez, «pero he vivido lo suficiente en esta frontera para saber que hay cosas que los hombres blancos no comprenden sobre los pueblos nativos». «¿Está sugiriendo que utilizaron algún tipo de hechicería para llevarse a la gente de Dust Hollow?», preguntó el comandante, escéptico. «Estoy sugiriendo que hay más en esta historia de lo que parece a simple vista». Marta pensó en Tiva. No parecía un brujo o un guerrero temible, solo un muchacho perdido y sediento. ¿O había sido todo una actuación? «¿Dónde podrían haberlos llevado?», preguntó. La señora Ramírez señaló hacia el oeste. «Si realmente son los que caminan entre mundos, hay un lugar sagrado para ellos en las montañas Dragún, un cañón oculto que los españoles llamaban el Portal». El comandante se levantó con determinación en su rostro. «Teniente Cooper, prepare una expedición. 20 hombres bien armados. Partiremos al amanecer hacia las montañas Dragún». «Yo iré con ustedes», dijo John Wilson desde la puerta. Había llegado justo a tiempo para escuchar la última parte de la conversación. «Mi hija puede quedarse aquí donde estará segura». «No», dijo Marta poniéndose de pie. «Yo también iré». «Es demasiado peligroso», protestó John. «Padre,
Fui yo quien ayudó a Tiva. Si lo que dice el señor Brown es cierto, y mi acción provocó todo esto, tengo la responsabilidad de ayudar a solucionarlo. El comandante miró a Marta con una mezcla de respeto y preocupación. Su determinación es admirable, señorita Wilson, pero su padre tiene razón. Esta será una misión peligrosa, no apta para una joven. Marta estaba a punto de protestar cuando la señora Ramírez intervino. Comandante, si me permite, la chica podría ser útil. Si este joven apache Tiva tiene algún tipo de conexión con ella, podría ser nuestra mejor oportunidad para negociar. El comandante consideró la idea por un momento. Muy bien, la señorita Wilson vendrá con nosotros, pero bajo estricta protección. John parecía querer objetar, pero finalmente asintió resignado. No te separarás de mí ni un momento, le advirtió a Marta. Mientras todos salían para preparar la expedición, Marta se quedó un momento a solas con la señora Ramírez. ¿Realmente cree en esa historia de los que caminan entre mundos?, preguntó en voz baja. La anciana la miró con ojos sabios y cansados. Creo que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, niña, y creo que tu encuentro con ese joven apache no fue casualidad. Marta sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Quizás él te eligió. Quizás necesitaban a alguien con un corazón compasivo para algo. ¿Para qué? La señora Ramírez negó con la cabeza. Eso, mi niña, es lo que vamos a descubrir. Esa noche, mientras preparaba sus escasas pertenencias para el viaje, Marta no podía dejar de pensar en Tiva. ¿Había sido todo una elaborada trampa? ¿O había algo más? Algo que ni siquiera los soldados experimentados o la sabia señora Ramírez podían comprender. Miró por la ventana, hacia las montañas distantes que se recortaban contra el cielo estrellado. En algún lugar de esas montañas, quizás, estaban las respuestas, y también los desaparecidos de Dust Hollow. Marta apretó la figura de madera en su mano, sintiendo que de alguna manera la conectaba con Tiva, con el misterio, con su propio destino. Mañana partirían hacia lo desconocido, y ella estaba determinada a enfrentar lo que fuera que les esperaba, incluso si eso significaba confrontar la posibilidad de que su acto de bondad hubiera desencadenado una tragedia. La expedición partió al amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y púrpuras. 20 soldados a caballo, liderados por el comandante y el teniente Cooper, junto con John Wilson, Marta, el señor Brown y, sorprendentemente, la señora Ramírez, quien había insistido en acompañarlos, argumentando que su conocimiento de las tradiciones apaches podría ser crucial. Marta cabalgaba junto a su padre, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las planicies áridas dieron paso a terrenos más escarpados, con formaciones rocosas que se alzaban como gigantes petrificados. El calor era sofocante, y el polvo levantado por los cascos de los caballos dificultaba la respiración. ¿Cuánto falta para llegar a las montañas Dragún?, preguntó Marta a la señora Ramírez, que cabalgaba a su lado con sorprendente vigor para su edad. Llegaremos al atardecer si mantenemos este ritmo, respondió la anciana, pero el portal está bien escondido. Pocos lo han visto y han regresado para contarlo. ¿Usted lo ha visto?, preguntó John con escepticismo. La señora Ramírez sonrió enigmáticamente. Digamos que he oído historias muy detalladas. A medida que avanzaba el día, Marta notaba que los soldados se volvían más tensos. Muchos de ellos eran jóvenes reclutas que nunca habían enfrentado a guerreros apaches, y las historias sobre su ferocidad en batalla eran legendarias. Al mediodía hicieron una breve parada para descansar y comer algo. Marta se sentó sobre una roca, observando las montañas que ahora se veían mucho más cercanas. Sacó la figura de madera del águila y la contempló, perdida en sus pensamientos. «Es una figura hermosa», dijo una voz a su lado. Era el teniente Cooper. Marta asintió, guardándola rápidamente. «Señorita Wilson», continuó Cooper sentándose junto a ella, «quiero que sepa que no la culpo por lo sucedido. Cualquier persona con un corazón compasivo habría hecho lo mismo». «Gracias, teniente, pero no puedo evitar sentir que si no hubiera ayudado a Tiva...» «No podemos saber qué habría pasado», la interrumpió Cooper. «Quizás los apaches habrían atacado de todos modos. Lo importante ahora es encontrar a los desaparecidos». Marta miró al joven oficial con renovado respeto. A diferencia del comandante, que la trataba con condescendencia, o de Brown, que la miraba con resentimiento,
Cooper parecía entender su dilema moral. ¿Cree que están vivos?, preguntó en voz baja. Cooper miró hacia las montañas antes de responder. Si los apaches hubieran querido matarlos, habrían dejado los cuerpos en Dust Hollow como advertencia. El hecho de que se los llevaran sugiere que los necesitan para algo. ¿Para qué? Eso, señorita Wilson, es lo que me preocupa. La expedición reanudó la marcha poco después. A medida que se acercaban a las montañas, el terreno se volvía más difícil, obligándolos a avanzar en fila india por estrechos senderos. Marta notó que la señora Ramírez estudiaba constantemente el paisaje, como buscando señales invisibles para los demás. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, llegaron a la base de las montañas Dragoon. Imponentes formaciones rocosas se alzaban hacia el cielo, creando sombras alargadas que parecían dedos oscuros extendiéndose sobre el terreno. «Acamparemos aquí esta noche», ordenó el comandante. «Mañana al amanecer comenzaremos la búsqueda de ese cañón». Mientras los soldados montaban el campamento, Marta se acercó a la señora Ramírez, que estaba de pie, mirando fijamente hacia una formación rocosa particular. «¿Qué está viendo?», preguntó Marta. «Marcas», respondió la anciana, señalando sutiles símbolos tallados en la roca, casi invisibles a menos que se supiera exactamente dónde mirar. «Señales apaches. Estamos en el camino correcto». «¿Qué dicen?». «Advierten a los viajeros que se alejen, que este es un lugar sagrado, protegido por espíritus». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Realmente cree en esos espíritus?». La señora Ramírez la miró con seriedad. «No importa lo que yo crea, niña. Lo que importa es que los apaches creen en ellos, y eso hace que este lugar sea peligroso de maneras que van más allá de las flechas y los cuchillos». Esa noche, mientras el campamento dormía bajo un cielo estrellado, Marta no podía conciliar el sueño. Se levantó sigilosamente y se alejó un poco, buscando un lugar tranquilo para ordenar sus pensamientos. Encontró una roca plana con vista a un pequeño valle y se sentó, contemplando la luna que iluminaba el paisaje con su luz plateada. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró sobresaltada, esperando ver a su padre o quizás al teniente Cooper. Pero quien estaba allí, inmóvil como una estatua, era Tiva. Marta ahogó un grito de sorpresa. El joven apache levantó un dedo a sus labios, indicándole que guardara silencio. «No grites», dijo en voz baja. «No he venido a hacerte daño». «¿Qué haces aquí?», susurró Marta, con el corazón latiendo desbocadamente. «¿Fuiste tú quien se llevó a la gente de Dust Hollow?». Tiva negó con la cabeza. «No yo solo. Mi pueblo, pero no como piensas. ¿Están vivos?». «Sí, están a salvo». Marta sintió una mezcla de alivio y confusión. «¿Por qué? ¿Por qué se los llevaron?». Tiva miró hacia las montañas antes de responder. «Para protegerlos y para protegernos». «No entiendo». Tiva se sentó frente a ella, manteniendo una distancia prudente. «Mi pueblo no es como otros apaches. Somos los guardianes del portal. Por generaciones hemos protegido un secreto en estas montañas». «¿El portal del que habla la señora Ramírez?». Tiva asintió, sorprendido. «La anciana conoce nuestras historias. El portal es...». Buscó las palabras adecuadas. «Un lugar donde los mundos se tocan. Un lugar sagrado». «¿Qué tiene que ver eso con la gente de Dust Hollow?». «Hace 3 lunas, soldados de chaqueta azul encontraron la entrada al cañón. No llegaron al portal, pero estuvieron cerca. Nuestros ancianos tuvieron visiones. Si los hombres blancos descubren el portal, traerán destrucción, no solo para mi pueblo, sino para todos». Marta intentaba procesar lo que estaba escuchando. Sonaba a superstición, a leyendas primitivas. Pero había algo en la convicción de Tiva que la inquietaba. ¿Y por eso secuestraron a todo un pueblo? ¿Para proteger una cueva? «No es una cueva», respondió Tiva con firmeza. «Es mucho más, y no los secuestramos. Los invitamos». «¿Invitaron?». El señor Brown dice que parecían estar en trance. Tiva sonrió levemente. «El hombre de la tienda». Se escondió. No recibió la invitación. ¿Qué tipo de invitación hace que la gente abandone sus hogares sin resistencia? Tiva sacó algo de su bolsa. Otra figura de madera, idéntica a la que Marta había encontrado. Estas figuras contienen medicina antigua. Cuando las tocas, te conectan con el espíritu del águila. Te permiten ver más allá de las apariencias.
ver la verdad. Marta sacó su propia figura. ¿Cómo esta? Tiva asintió. Te dejé una porque eres diferente. Me ayudaste cuando no tenías por qué hacerlo. Pensé que podrías entender. ¿Entender qué? Que a veces lo que parece un enemigo es un protector y lo que parece seguro es una amenaza. Marta miró la figura en su mano. No había sentido ningún efecto mágico al tocarla. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Por qué me buscas? Para advertirte, los soldados no deben llegar al portal. Habrá sangre si lo intentan. No puedo detenerlos, Tiva. Vienen a rescatar a los desaparecidos. No necesitan rescate, insistió Tiva. Están aprendiendo, viendo la verdad. ¿Qué verdad? Tiva se levantó mirando hacia el campamento. Ven conmigo, ahora te mostraré, luego podrás decidir. Marta dudó. Ir con Tiva significaba abandonar a su padre, a la expedición. Podría ser una trampa, pero si lo que decía era cierto, quizás era la única forma de evitar un enfrentamiento sangriento. Mi padre se preocupará. Dejaré un mensaje. Sabrá que estás a salvo. Marta tomó una decisión. Muéstrame este portal. Muéstrame que mi gente está bien. Si es verdad, intentaré convencer a los soldados de que regresen. Tiva asintió satisfecho. Sígueme y guarda la figura. La necesitarás. Sigilosamente, Marta siguió a Tiva por un sendero oculto entre las rocas. Dejaron atrás el campamento, adentrándose en las entrañas de las montañas Dragún. El camino era difícil, pero Tiva se movía con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada recodo. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la entrada de un estrecho cañón. 2 guerreros apaches montaban guardia, pero al ver a Tiva, inclinaron la cabeza con respeto y los dejaron pasar. El cañón se estrechaba cada vez más, hasta que apenas podían avanzar de lado. Finalmente, desembocaron en un espacio circular, rodeado de altas paredes de roca. En el centro había una formación rocosa que parecía un altar natural, y sobre él, algo que Marta no podía definir claramente. Una especie de ondulación en el aire, como el calor que se levanta del desierto, pero con sutiles destellos de colores imposibles. El portal, dijo Tiva con reverencia. Marta se acercó, fascinada y temerosa a la vez. ¿Qué es exactamente? Una puerta entre mundos, un lugar donde los espíritus hablan a quienes saben escuchar. Marta extendió una mano hacia la ondulación, pero Tiva la detuvo. No lo toques, no sin preparación. Podrías perderte. ¿Dónde está la gente de Dust Hollow? Tiva señaló hacia una abertura en la pared del cañón. Allí, en las cuevas sagradas. Aprendiendo. Marta se dirigió hacia la abertura, con Tiva siguiéndola de cerca. Al entrar, vio antorchas iluminando un amplio espacio subterráneo. Y allí, para su asombro, estaban los habitantes de Dust Hollow. No estaban atados, ni parecían prisioneros. Estaban sentados en círculos escuchando a ancianos apaches que hablaban en su lengua, mientras otros traducían. Marta reconoció a la familia Peterson, al herrero, a la maestra de la pequeña escuela. Todos parecían tranquilos, atentos, como estudiantes en una clase. ¿Ves?, dijo Tiva. No son prisioneros, pero ¿qué les están enseñando? La verdad sobre el portal, sobre por qué debe ser protegido, sobre lo que sucederá si cae en manos equivocadas. Marta observaba la escena, intentando comprender. No parecía un lavado de cerebro ni una situación de rehenes. La gente de Dust Hollow parecía estar allí por voluntad propia. ¿Puedo hablar con ellos? Tiva asintió. Marta se acercó al grupo más cercano, donde reconoció a la señora Peterson. «¿Señora Peterson? Soy yo, Martha Wilson». La mujer la miró y sonrió con reconocimiento. «Martha, qué alegría verte, querida. ¿Has venido a unirte a nosotros? Yo no entiendo qué está pasando aquí. Mi padre, los soldados del fuerte, todos creen que han sido secuestrados». La señora Peterson negó con la cabeza. «Oh, no, querida. Estamos aquí porque finalmente entendemos. El portal debe ser protegido. Es demasiado poderoso, demasiado peligroso en las manos equivocadas. Pero dejaron sus hogares, sus pertenencias. Las cosas materiales no importan comparadas con esto», respondió la mujer con una serenidad que Marta nunca había visto en ella. «Aquí hemos aprendido más en unos días que en toda una vida». Marta miró a Tiva confundida. «¿Les han dado algo? ¿Alguna droga?
¿Alguna medicina? Tiva negó. Solo las figuras abren la mente a la verdad. No obligan, solo revelan. Marta sacó su propia figura. No sentí nada cuando la toqué, porque aún no estabas lista. Pero ahora, aquí, cerca del portal, Tiva hizo un gesto hacia la figura. Inténtalo de nuevo. Con dudas, Marta sostuvo la figura de madera con ambas manos y cerró los ojos. Al principio no sintió nada, pero luego, gradualmente, una sensación de calidez comenzó a extenderse desde sus manos hacia todo su cuerpo, y con ella, imágenes comenzaron a formarse en su mente. Vio el portal, no como la ondulación que había observado, sino como una ventana a otro lugar, un lugar de luz y conocimiento. Vio civilizaciones antiguas que lo habían utilizado para obtener sabiduría. Vio cómo los apaches se habían convertido en sus guardianes, protegiendo su poder de aquellos que lo usarían para dominar y destruir. Y vio lo que sucedería si el ejército lo descubriera. Experimentos, explotación, eventualmente armas de un poder inimaginable. Destrucción a una escala que el mundo nunca había conocido. Cuando abrió los ojos, lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo entiendo ahora», susurró. Tiva asintió con solemnidad. «Por eso te elegí. Sabía que podrías ver». Marta miró a la gente de Dust Hollow, ahora comprendiendo su aparente trance. No estaban hipnotizados ni drogados. Simplemente habían visto la verdad y habían tomado una decisión basada en ella. «Debo regresar», dijo finalmente. «Debo intentar detener a los soldados. ¿Les dirás sobre el portal?» Marta negó con la cabeza. «No me creerían. Pensarían que estoy bajo algún tipo de influencia. Debo encontrar otra manera». Tiva la condujo de regreso por el estrecho cañón. Cuando llegaron a la entrada, el cielo comenzaba a aclararse en el este. «Tu padre y los soldados pronto despertarán», dijo Tiva. «Debes decidir qué les dirás». Marta pensó rápidamente. «Les diré que me encontré contigo, que me mostraste dónde está la gente de Dust Hollow. Les diré que están bien, que se unieron voluntariamente a tu pueblo por razones religiosas. No mencionaré el portal. ¿Crees que te creerán? Mi padre sí, y él puede influir en los demás». Tiva asintió, aunque parecía dudoso. «Si deciden atacar de todos modos, no lo harán», interrumpió Marta con determinación. «No, si puedo evitarlo». Mientras regresaban hacia el campamento, Marta sentía que cargaba un peso enorme sobre sus hombros. Había visto algo que cambiaba todo lo que creía saber sobre el mundo, y ahora debía encontrar la forma de proteger ese conocimiento, incluso de aquellos a quienes amaba. El sol comenzaba a asomarse sobre las montañas cuando llegaron a las cercanías del campamento. Ya se veía movimiento, los soldados preparándose para la búsqueda. «No puedo acercarme más», dijo Tiva. «Te observaré desde las rocas». Marta asintió. «Gracias por mostrarme la verdad». Tiva la miró intensamente. «Recuerda, algunas verdades son demasiado grandes para ser compartidas. Algunas deben ser protegidas». Con esas palabras, desapareció entre las rocas, silencioso como una sombra. Marta respiró hondo y caminó hacia el campamento, donde su padre, al verla, corrió hacia ella con una mezcla de alivio y furia. «Marta, ¿dónde has estado? Estábamos a punto de organizar una búsqueda». «Padre», dijo ella con una calma que no sentía, «tenemos que hablar. He descubierto algo importante sobre los desaparecidos de Dust Hollow. El comandante, el teniente Cooper, John Wilson y el señor Brown rodeaban a Martha en la tienda de campaña. La señora Ramírez observaba atentamente desde un rincón. Marta acababa de terminar su relato modificado, omitiendo cualquier mención al portal. «Así que, según usted», dijo el comandante con escepticismo, «toda la población de Dust Hollow decidió voluntariamente unirse a una tribu apache. ¿Espera que creamos eso? Sé que suena increíble, pero es la verdad. No fueron secuestrados». «¡Absurdo!», exclamó Brown. «Nadie abandonaría todo para vivir con salvajes». «No son salvajes», respondió Marta firmemente. «Son personas con creencias diferentes que han resonado con la gente de Dust Hollow». John Wilson, preocupado, intervino. «Martha, esto no tiene sentido. Conocemos a esas personas. ¿Por qué harían algo así?» Marta no podía hablarles del portal sin sonar como una lunática. «Padre, solo puedo decirte lo que vi. Están bien, y están allí por voluntad propia. Si vamos armados,
solo causaremos un derramamiento de sangre innecesario. Tras una tensa discusión, el comandante accedió a que un pequeño grupo, Martha, John, el teniente Cooper y él mismo, visitara el campamento Apache sin armas. Tiva los recibió en la entrada del cañón con desconfianza, pero permitió que entraran hasta las cuevas, manteniendo oculta la zona del portal. Allí encontraron a los habitantes de Dust Hollow, reunidos pacíficamente con los apaches. «John Wilson, qué bueno verte», saludó el señor Peterson con una serenidad inusual. «¿Qué demonios está pasando aquí? Todo el mundo piensa que han sido secuestrados». «No, John, estamos aquí porque queremos. Hemos aprendido cosas que cambian todo». «¿Qué cosas?», preguntó el comandante. «¿Qué podría ser tan importante?» «Hay conocimientos que no pueden ser explicados, comandante. Deben ser experimentados». Otros habitantes confirmaron lo mismo. Estaban allí por voluntad propia, sin coerción. «Esto es absurdo», murmuró el comandante. «Han sido sometidos a algún lavado de cerebro». «No, señor», intervino la maestra. «Somos perfectamente conscientes de nuestras decisiones. Los apaches nos han mostrado verdades que la civilización occidental ha olvidado». Mientras el comandante luchaba con su frustración, un soldado llegó corriendo. «Comandante, Brown ha convencido a los demás de que es una trampa. Vienen armados». El pánico se apoderó del grupo. El comandante maldijo y ordenó a Tiva que evacuara a su gente. Los apaches comenzaron a guiar a los colonos hacia una salida trasera. «Martha», llamó John, «debemos irnos». Tiva se acercó rápidamente a Martha. «El portal», dijo con urgencia. «Debes decidir. Quédate y protégelo con nosotros, o vete y olvida lo que has visto». Martha miró a su padre que extendía su mano, y luego a Tiva. «Lo siento, Tiva, no puedo abandonarlo», dijo, tomando la mano de su padre. Tiva asintió con comprensión. «El águila siempre encuentra su camino de regreso», dijo entregándole otra figura de madera. «Cuando estés lista, esto te guiará». «Protegeré vuestro secreto», prometió Martha. «Lo sé, por eso te elegí». En la entrada del cañón, confrontaron a los soldados liderados por Brown. «Ahí están», gritó. «Les dije que era una trampa». «Baje su arma», ordenó el comandante. «No hay ninguna trampa. Están aquí por voluntad propia». Tras una tensa confrontación, los soldados bajaron sus armas. «Están cometiendo un grave error», murmuró Brown. «El único engaño», respondió Martha, «es creer que entendemos todo sobre este mundo». 3 meses después, Martha y su padre se habían establecido en Santa Fe. Cada noche, ella contemplaba las figuras de águila, sintiendo ecos de las visiones del portal. «¿En qué piensas?», preguntó John, uniéndose a ella en el porche. «En Dust Hollow, en la gente, en lo que eligieron». «¿Te arrepientes?». «No, pero me pregunto qué vieron ellos que nosotros no». Esa noche, Martha empacó algunas pertenencias y dejó una carta para su padre, explicando que debía buscar su propio camino. Montó su caballo bajo el cielo estrellado, sosteniendo las figuras de madera. «Muéstrame el camino», susurró. Sintió una calidez emanando de ellas, guiándola hacia las montañas donde el portal esperaba. No sabía qué encontraría, pero por primera vez sentía que avanzaba hacia su verdadero destino. Mientras cabalgaba bajo las estrellas, Martha sonrió. Su historia apenas comenzaba. Epílogo. El teniente Cooper encontró la carta de Martha y ofreció organizar una búsqueda. «No», respondió John. «Mi hija ha tomado su decisión. Debemos respetarla. Pero el desierto es peligroso. Los apaches la protegerán», dijo John con sorprendente certeza. A muchas millas de distancia, Martha cabalgaba hacia las montañas Dragoon, guiada por un águila majestuosa que volaba en círculos sobre ella, conduciéndola hacia el portal donde Tiva y los guardianes esperaban. La historia de Martha Wilson, la joven que dio agua a un apache y cambió el destino de todo un pueblo, apenas comenzaba. Y como todas las grandes historias, la suya continuaría resonando a través del tiempo, recordándonos que los actos más pequeños de compasión pueden tener las consecuencias más profundas. ¡Wow! ¡Qué viaje tan increíble hemos compartido juntos! Si te ha gustado esta aventura en el viejo oeste con Martha y Tiva, no olvides dejar tu like para que más personas puedan descubrirla. ¿Te gustaría ver más historias como esta? Quizás conocer qué pasó después con Martha en el portal. Suscríbete al canal ahora mismo
y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Tu apoyo es lo que me permite seguir creando estas historias que nos transportan a otros mundos y épocas. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda que, como Marta, a veces los actos más pequeños de bondad pueden cambiar destinos enteros.